todos recibidos con los brazos abiertos y queremos darles a ustedes, pues decirles de parte de Dios que los amamos y queremos proclamar el Evangelio de Jesucristo por medio de esta reunión. Pues mi nombre es Eric Servín, un pastor de esta congregación, y hoy vamos a ver el juicio en la iglesia. Esto está en 1 Corintios, capítulo 6, del 1 al 11. Vamos a orar para poder encomendarnos a Dios. Después oramos y después leemos y después revisamos el mapa del sermón. Déjenme orar antes de cualquier cosa. Señor, bienvenido seas. Tú eres el único en el que podemos recibir este consejo, en donde tú nos creaste, tú nos formaste y tú eres quien determina el rumbo de nuestra vida. Eres tú, Señor, quien decide cuál es nuestro llamado, nuestra misión, nuestro propósito en la vida, Señor, que realmente se suman al tuyo, a tu gran propósito de redención de la humanidad por el pecado que entró. Pero ayúdanos, Padre, también a ser receptivos a tu mensaje, a los principios, a tu sistema de valores, a tu sistema moral, en donde podamos abrazarlo y donde podamos ponerlo por práctica, Señor. Líbranos de ser cristianos corintios, en donde simplemente seamos catadores de sermones o buscadores de elocuencia, sino permítenos entonces buscar el Evangelio, todas sus implicaciones y todo lo que la Biblia tiene escrito de pasta a pasta para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque el juicio mayor ya lo ganaste en la cruz. Así que nos ponemos en tus manos. Dirígenos en el nombre de Cristo. Amén. El juicio en la iglesia. Nuevamente, vamos a leerlo en nuestras Biblias. Ahorita estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo en nuestras Biblias en 1 Corintios del 1, capítulo 6, versículo 1 al 11. Dice así, 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1. Cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Digo esto para que se avergüencen. ¿No hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre estos temas? Sino que un creyente demanda a otro justo frente a los incrédulos. El hecho de que tengan semejantes demandas legales unos contra otros es en sí una derrota para ustedes. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos, practican la homosexualidad, ladrones o avarachos, o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esta es la porción que vamos a estar estudiando y lo dividí básicamente en 4 puntos. El primer punto que aparece en sus pantallas, en el mapa del sermón, es ¿qué no hacer para resolver conflictos? ¿Qué no hacer para resolver conflictos? La segunda es ¿qué sí hacer para resolver conflictos? Tercer punto, inciso C,
una advertencia para los que viven en pecado. Y por último, un recordatorio de nuestra identidad en Cristo. Tenemos que recordar, antes de comenzar el primer punto, el inciso A, tenemos que recordar que los corintios eran amantes de la elocuencia. Eso nos había quedado muy, muy claro en capítulos anteriores, y por eso Pablo había llegado con ellos, no con palabras elevadas o palabras elocuentes, sino con la sencillez del evangelio. Nos recordó Pablo también en capítulos anteriores que Dios había escogido de lo vil y lo menospreciado para que pudieran ser entonces vasijas que pudieran compartir este mensaje de salvación. En capítulos anteriores también estuvimos viendo la semana pasada que Pablo estaba teniendo a juicio, trayendo en el texto a una persona que estaba practicando el incesto. Es decir, se estaba acostando con su madrastra, con la esposa de su padre. Y él se estaba sorprendiendo por qué dejan a que estén sucediendo todas estas cosas. Ahora, esto debería de provocarnos una gran reflexión y no un juicio a los corintios, porque cada uno tiene un corintio dentro de nosotros. Estos corintios habían sido discipulados durante 1 año y medio, no por cualquier persona, sino por el mismísimo Pablo, quien tenía todas las credenciales, el maestro de la Biblia, no, de la Biblia no, porque todavía no estaba en la compilación, pero sí del Pentateuco, de todo el Antiguo Testamento, cuando Pablo les estaba enseñando, incluso la entrada, la introducción del Evangelio a estos corintios sofisticados, entendiendo que la ciudad de Corinto era esta ciudad que estaba entre dos masas de agua que tenían que cruzarlo los navegantes, y muchas personas llegaban ahí para comercio, e incluso cuando estaban ya en esta localidad de Corinto, entonces llegaban a visitar a un templo dedicado a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor para aquella época. Hay que entender que la cultura corintia era muy influenciada por la cultura griega y la cultura romana. Y aquí entonces le rendían culto a esta diosa, teniendo más de 1000 sacerdotisas que eran prostitutas o se acostaban dando culto a su dios, a su ídolo, acostándose con cualquiera que pudiera pasar por esa región. Muy similar, yo creo, que pudiera suceder con lo que Israel había hecho en el Antiguo Testamento cuando Jeremías los estaba exhortando. Ustedes han hecho ídolos en cada uno de esos lugares y se han acostado y fornicado con cada uno de sus ídolos. ¿No se dan cuenta de que ustedes son como esa burra del desierto que nada más está buscando con quién acostarse y satisfacer su deseo? Son palabras complicadas, son palabras difíciles, son palabras duras, pero es lo que Dios nos quiere hablar en el día de hoy a nuestra iglesia. Porque esto definitivamente se habló en algún momento en el primer siglo y sigue siendo vigente en los principios para nuestro siglo, en donde estamos en el 2020. En donde Pablo les está diciendo aquí específicamente: aléjense de tales personas, porque dicen que creen creer en Cristo, pero sus acciones lo contradicen. Sus acciones dicen otra cosa. Lo que predicaban no era lo que hacían, y lo que hacían no era lo que predicaban. Y eso se llama incongruencia. Y ahí todos estamos expuestos no tan solo a este pecado tan mencionado en el capítulo anterior, en el capítulo 5, de la porneia, que es este pecado de la inmoralidad sexual, de donde deriva nuestra palabra contemporánea pornografía, en donde Pablo les dice: ni con tales se junten, porque son unos hipócritas. Dicen algo, pero practican otra cosa. Aquí también, ya en el capítulo 6, Pablo está introduciendo un tema bastante importante en estos corintios sofisticados, que su orgullo era que tenían todos los dones habidos y por haber. Es decir, si alguien necesitaba un discernimiento de espíritus, pues podían ir con un personaje corintio de la iglesia y podrían tener un discernimiento.
hablar en lenguas, enseñanza, pastorado, apostolado. Es decir, tenían todos los dones y las operaciones del Espíritu Santo. Pero más adelante, Pablo les dice en Corintios 13, se les ha olvidado una cosa. Pueden tener todo, incluso dar con generosidad a los pobres y dar todo si quieren, quedarse en la calle por darle a los pobres, pero si no tienen amor, de nada sirve. Si nuestros servicios no están impregnados del amor de Dios, de nada sirve esforzarnos. Es por eso, entonces también, que sería muy importante, Dios está dirigiendo nuestra vida hoy. Si no es así, hoy es un buen día para arrepentirnos. Vamos a ver qué es lo que Pablo les está diciendo a la hora de resolver conflictos, porque Pablo está teniendo grandes desafíos en esta iglesia que plantó y que un año y medio después estaba recibiendo noticias más de un año y medio estaba recibiendo noticias de su iglesia que había dedicado días y días de enseñanza. Entonces, primeramente, en los versículos del 1 al 6, estaba mencionando lo siguiente. Estaba diciendo aquí en el versículo 1, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente o con otro hermano, ojo, aquí no le está hablando a personas fuera de una iglesia, está hablando a hermanos de una iglesia. Y me encanta lo que dicen los comentaristas de antaño o los teólogos de antaño, que dice que la iglesia no es un museo de santos en donde podemos llegar y decir, wow, miren cuánta sofisticación, cuántas personas buenas reuniéndose y congregándose en una iglesia. Nuestra iglesia, Horizonte Ciudad de México, no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Es decir, todos somos tan propensos a caer en un pecado. Y aquí Pablo les está diciendo muy puntual, ¿tienen un conflicto con otro creyente? ¿Un problema, un conflicto, algo que no haya quedado claro entre ustedes? ¿Cómo se atreven a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto? En lugar de llevarlo ante otros creyentes, que no se supone que si los corintios se habían jactado de que eran sabios y conocedores, ¿por qué estaban atendiendo a otros tribunales para que levantaran ese litigio y entonces resolvieran los asuntos internos de la iglesia? Y ojo, aquí más adelante, ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Esto es importante notar porque la Biblia dice, no lo estoy inventando yo, la Biblia dice que los que creen en Jesucristo, los que están en su palabra, en su camino, en algún momento juzgaremos al mundo. ¿Y por qué dice juzgaremos y no juzgarán? Porque aquí está tratando de hacer incluyente, ya que el cristiano está en Cristo. Y si Cristo es el príncipe el heredero del trono de Dios, Él va a juzgar. Y si nosotros estamos en Cristo, por lo tanto, por gracia, hermano, vamos a juzgar. ¿Cómo sucederá eso? Perdónenme, no lo sé. Solamente en este versículo nos dice que tú y yo, creyentes, juzgaremos al mundo. Comparado con eso, en un sentido sarcástico, Pablo les está diciendo, pues no que ustedes tienen la sabiduría con tal para poder juzgar asuntos internos, ¿por qué entonces están recurriendo a las herramientas del gobierno o a las herramientas de un juzgado, de un tribunal, para poder atender y darle solución a sus conflictos? De una forma sarcástica les está diciendo, pues no que se creen mucho, y con estas trivialidades no pueden juzgarlos. ¿No saben que ustedes van a juzgar un día en el mundo? Pues entonces, ¿por qué no pueden con estos asuntos pequeños? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes. Aquí está dejando claro que esas pequeñas cuestiones, esas cuestiones trivialidades, diría la versión de las Américas, que esas trivialidades no son capaces de resolver. Esos corintios sofisticados, amantes de la elocuencia, partidistas, de Apolos, de Pablo, de Cefas y de Cristo. ¿Cómo es posible que no puedan atender ese tipo de problemas si estén recurriendo a otros? Y aquí, lo que no hay que hacer para resolver conflictos dentro de esta iglesia es correr primeramente al consejo de alguien que no considera la sabiduría de Dios
primeramente. ¿Sí? En el versículo 4 dice, sí, perdón, en el versículo 3, ¿no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Y aquí está poniendo otra función que tendremos cuando ya estamos glorificados, sentados a la diestra del Padre en Cristo, en donde juzgaremos a los ángeles. Y aquí es muy importante una nota de balance, porque algunas personas, con mucho respeto y con mucho tiempo lo menciono, tienden a idolatrar a ángeles cuando la Biblia dice que tú y yo juzgaremos a los ángeles. Y aquí la cuestión de no será juzgar a los ángeles buenos que están en el cielo, sino juzgar a los ángeles malos, por así decirlo, a aquellos que se rebelaron en contra de Dios cuando Satanás contaminó a aquellos, una tercera parte de los ángeles. Qué gran responsabilidad y qué gran verdad estamos descubriendo el día de hoy. ¿Quién hubiera imaginado que alguien como de mi condición, de nuestra condición, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, va a poner para que juzgue al mundo y que juzgue a los ángeles? Aclaro, no por nuestra justicia, sino porque habitamos en Cristo y hemos sido justificados. Y entonces le está diciendo, juzgaremos a los ángeles, así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de fuera y no son respetados por la iglesia? Si el evangelio, añado, paréntesis, si el evangelio en nuestras vidas y la palabra de Dios no pueden ser suficientes para nosotros, entonces no tenemos absolutamente nada que darle ni ofrecerle al mundo y pisoteamos la palabra de Dios, la cual es suficientemente robusta, amplia, verídica, veraz para guiarnos y es suficiente para resolver conflictos tan triviales de la vida tan complicados. Por ahí alguien dijo, citando a Adal Ramones en una ocasión, que lo visitó un pastor a poder discipularlo en su casa en la Ciudad de México, le dijo, oye, ¿a poco la Biblia habla acerca de los negocios? ¿A poco la Biblia habla acerca de la familia? Y le dijo aquel pastor, sí, la Biblia habla de cualquier tema para resolver cualquier tema en la vida. No particularmente te va a decir, mira, Eric Fernando Servín Lara, a tus 30 años, con tu esposa fulanita de tal, vas a hacer esto y esto, con y si no te funciona a tales horas, entonces, porque la Biblia se maneja por principios, no por cuestiones totalmente individuales. Hay que tener en cuenta que la Biblia se interpreta con o tiene, mejor dicho, una sola interpretación y múltiples aplicaciones. Por eso, Pablo no concibe que tengamos el atrevimiento de poner a la iglesia y a Cristo en descrédito en litigios mundanos y de juicios. Por ejemplo, pastor, podríamos poner el supuesto, es que mi esposa me dijo tal cosa que yo no creo que haya sucedido. Pues bueno, hermano, Dios te ha dado la oportunidad y las herramientas para que puedas tú tomar una decisión de lo que le agrada a Dios, porque nuestros conflictos y las guerras, el libro de la carta a Santiago, ¿de dónde surgen las guerras, los pleitos y las contiendas? No surgen de los malos deseos que combaten en nuestro interior. Desean, pero no tienen, y si tienen es porque piden mal, porque lo piden para gastarlo en sus propios deleites. Aquí la cuestión que yo estaba revisando ayer con un par de chicos que están en consejería prematrimonial, que están realmente siendo súper fieles desde principios de cuarentena hasta el día de hoy, que han estado revisándose poco a poco. Una de las preguntas en la manera de resolver conflictos es cuáles son los 3 conflictos más comunes en su relación y cuáles son los 3 deseos no dichos que están ocultos y que fomentan esas discusiones. Obviamente, hay mucho que trabajar en cada uno de ellos, tal como conmigo, porque definitivamente hay mucho que desenmascarar de mi corazón pecaminoso. Diría Jeremías que mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas.
Por eso, si para que surja el cambio, tiene que estar el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. De otra manera, el moralismo, el activismo no va a resultar. Incluso la comunicación, si pudiéramos evaluarla en un 10 en nuestra vida actualmente, si la comunicación no está impregnada con la verdad de Jesucristo y con la humildad para poder reconciliarnos, entonces no va a llegar a muy lejos. Y Pablo aquí en estos versículos está diciendo, es ridículo acudir a consejos de impíos que no toman en cuenta la sabiduría de Dios. Esto trae a mi cabeza lo que dice Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos. Y ahora, la Biblia en Romanos nos dice que no hay bueno ni aun uno. Por lo tanto, si nosotros acudimos a un consejo de cualquier persona, por más bien intencionada que sea, si no proviene y emana de las Escrituras, entonces podríamos decir que es un consejo de malos. Esto podría ser y afectar nuestra forma de aprender, porque el consejo que debemos de recibir tiene que provenir del consejero supremo que es Cristo. Y es ridículo acudir a esos consejos impíos porque se supone que tú y yo en Jesucristo tenemos la sabiduría suficiente para poder atender asuntos cotidianos, conflictos cotidianos, triviales de la vida y no estar haciendo una llamada cada vez al juzgado. Oiga, juez, no sé qué hacer, mintieron, me estafaron, se burlaron, etcétera, 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 etcétera. Tendríamos nosotros que tener un proceso. Y la Biblia en Mateo también, lo vimos la semana pasada, que nos brinda un proceso para poder atender esos conflictos. No voy a ahondar mucho en ese proceso, simplemente quiero recordar que Dios nos deja inspirado en su palabra, que si alguien tiene algo en contra de ti, si ves que ha pecado tu hermano, ve y acude con él para que pueda arrepentirse. Si no te hace caso, llama a 2 o 3 testigos, y si aún no te hace caso, preséntalo ante la iglesia, y si aún no hace caso a la iglesia, entonces ya considéralo como gentil y publicano. En el capítulo anterior, Pablo lo dice más fuerte, entregarlo a Satanás. ¿Por qué? Para que él pueda ser mortificada su carne y sus deseos, y entonces tratarlo como alguien que hay que predicarle el evangelio nuevamente. Es decir, un reseteo, entregarlo para que en ese juicio, para que entonces aprendan a no blasfemar en contra de Dios. Y con esto, los santos juzgarán a los ángeles. Nos recuerda en Daniel 17 y en Apocalipsis 20 que complementan estas oraciones. Y dice versículos 5 y 6. Digo esto para que se avergüencen. Aquí está Pablo nuevamente con un tono sarcástico. ¿No? Que se creían mucho ustedes, corintios, muy sofisticados, muy sabios, muy conocimiento, con todos los dones, con todos los talentos. Pero digo esto para que se avergüencen. ¿Acaso no hay nadie en toda la iglesia con suficiente sabiduría para decidir sobre esos temas? Sino que un creyente demanda a otro y justo frente a los incrédulos. Es decir, se vuelven ustedes, los corintios, en un circo para los incrédulos. Y es por eso que es muy confrontante esta parte, porque normalmente los cristianos han manchado, o hemos manchado, mejor dicho, el evangelio atendiendo a asuntos tan triviales que deberían de resolverse inmediatamente por la escritura. Y entonces, cuando no se hace de una forma adecuada y un no creyente en Jesucristo o en Dios mismo los ve, entonces los tacha como ridículos, como insensatos, como necios. Miren, estos ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en su religión, pues mejor me quedo en la mía. Y hoy las redes sociales han provisto un campo excelente de cultivo para conflictos entre hermanos, entre cristianos. No se han dado cuenta, normalmente no frecuento estos foros, pero no se dan cuenta de que hay muchas redes sociales en donde simplemente entre cristianos es que tú, y es que no es que yo tengo la palabra sana, no es que la sana doctrina es, no es que entonces aquello, y no se llegan de acuerdo y empiezan, no es que tú eres un legalista, no es que entonces tú eres un calvinista, no es entonces que tú eres un arminianista, y entonces llegan a un montón de conflictos, y lo que sucede entonces
es de que somos un circo para los incrédulos. Míralos, los creyentes, no que dicen tener la sabiduría de parte de Dios y el amor de parte de Dios. Mira cómo atienden sus conflictos. Precisamente Pablo está diciendo aquí qué no hacer para resolver los conflictos. Atendámoslo. Dirían en mi pueblo, los trapitos sucios se lavan en casa. Vamos a continuar. El punto B dice, ¿qué sí hacer para resolver conflictos? Aquí ya Pablo está cambiando de tonalidad. Ahora sí, déjenme leer el versículo 7 y el versículo 8. El hecho de que tengan semejantes demandas, litigios legales, unos contra otros, es en sí una derrota para ustedes. Es decir, ya con que estén en un juzgado, que si me demandaron por tal cosa, que si ya me dieron otra demanda, mi hermano, etcétera, por estar en el simple lugar de un tribunal, ya empezaron mal. Y los corintios eran muy propensos a acudir a este tipo de juicios porque les encantaba, por así decirlo, la morbosidad que trae el ver a alguien que están juzgando o a mí juzgar. Y entonces de ahí surgieron también todos estos programas policíacos que nos encanta a lo mejor leer algunos, pero que necesitamos atenderlo con una mentalidad madura. Y entonces Pablo le está diciendo, por el simple hecho de que ustedes estén ahí, ya están grave, ya están grave. ¿Por qué mejor no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Por qué no se dejan estafar? En cambio, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Qué duro le está dando Pablo a nosotros como iglesia y a los corintios. Les está diciendo, son ustedes mismos. Y si nosotros, por eso mencioné que esta iglesia, Horizonte Ciudad de México, no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores, en donde si Pablo pudiera ver a nosotros, Horizonte Ciudad de México, yo creo que nos diría lo mismo, porque llevamos un corintio adentro. En cambio, Ciudad de México, son ustedes mismos los que hacen lo malo y estafan aún a sus propios hermanos en Cristo. Aquí la pregunta no es quién me estafó, quién me ofendió, quién hizo un conflicto contra mí, sino yo a quién ofendí, con quién tengo un conflicto yo. Y aquí esto es muy importante notar en nuestra época, porque si bien ahorita no estamos presencialmente en nuestra iglesia, que eso ha menguado de cierta manera los conflictos entre nosotros, porque ya no nos vemos y ya no hay una convivencia entre pecadores justificados, santificados, entonces eso mitiga las cuestiones de los conflictos. Pero, ¿qué sucede entonces con los de nuestra casa? Que según las cifras ha aumentado más de un 150% la violencia en la familia, en donde aquí nosotros tendríamos que ponerlo en nuestro contexto, una aplicación muy certera. Nosotros mismos hacemos lo malo. Estaba leyendo un blog en la semana para seguir preparando un taller, una enseñanza que tenemos preparado Gerardo y el discipulado y los demás y yo, en cuestiones de la enseñanza en casa. Y me sorprendió muchísimo un blog que comunicó Ana Ávila en un post que hizo que ella es madre y bióloga y también es teóloga, en donde publicó en este blog que los hijos no son una distracción, sino que son una excelente oportunidad para servir de parte de Cristo. Y entonces, ¿cuántos hemos visto como algo que nos estorba para cumplir nuestros propios deseos? En cambio, ustedes mismos hacen lo malo y estafan, prometer algo que no cumplimos. Y eso no lo digo yo, es lo que la Biblia nos está diciendo. Papá, mamá, hijo, hija, joven, jovencita, hermano en Cristo, o incluso si eres la primera vez que nos visitas y estás escuchando esto, es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que para haber un conflicto se necesitan de dos. Y necesitamos aceptar nuestra parte del conflicto, porque hay deseos ahí ocultos que a lo mejor están influyendo en palabras y nuestras acciones. Es importante que podamos tener ese proceso de reflexión que a veces no hacemos y que a lo mejor con un mentor, con un consejero, pueden ayudarte a que las
vislumbre. Nosotros normalmente minimizamos faltas y maximizamos las faltas de los demás. Eso es muy fácil. Normalmente nos tratamos de justificar y culpabilizar al otro. Pero ¿cuántas veces hemos hecho una revisión en el interior? ¿Qué hice yo para poder despertar ese conflicto? Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Y aquí yo les puse varias escrituras en las que podemos ir buscando en nuestras Biblias. Por ejemplo, ¿qué hacer entonces para resolver los conflictos? Y la Biblia nos dice en Proverbios 20, por favor acompáñame en tu Biblia, Proverbios 20, 22, lo siguiente. Entonces, agárrate por favor, hermano, porque vamos, invitado, amigo, millennial, chavo, chava, agárrate por favor, porque vamos a empezar a ver lo que dice Dios. Proverbios 20, 22 dice, no digas, me voy a vengar de este mal. Espera que el Señor se ocupe del asunto. Cuando yo comienzo una venganza en contra del otro, porque lo justo sería que si alguien me ofendió, lo justo es que sea ofendido. Si alguien me violentó, lo justo sería que sea violentado. Pero aquí nos dice, no te vengues del mal. ¿Me voy a vengar del mal? No digas eso. Espera que se ocupe del asunto, porque la venganza es del Señor. Ojo, esto es lo que Dios está diciendo en su palabra. Cuando yo trato de justificarme y vengarme, las cosas van a terminar mal. Pero cuando yo espero en el Señor, la salvación viene del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice lo siguiente, versículo 17, repito. Primera de Tesalonicenses 5:15, perdón. 5:15. Todo esto lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Perdón. Primera de Tesalonicenses 5:15. Perdón, estaba leyendo Primera de Timoteo. Discúlpenme. Primera de Tesalonicenses 5:15. Ahora sí, asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Esto es lo que la Biblia dice para la cuestión de si alguien te ha hecho mal. No pagues mal por mal. Siempre traten de hacer el bien. No se cansen, no nos cansemos de hacer el bien a todos los demás, incluidos los que nos ofenden. Qué fácil es amar a los que nos aman. El reto y el desafío que Cristo nos pone es amar a los que nos hacen mal. ¿Sí? Romanos 12, 17, vamos para allá, por favor. Romanos 12, 17 dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Continúo. Hagan todo lo posible, porque a veces no hacemos ni lo poco posible. Y aquí dice, hagan todo lo posible, ¿por qué? Por vivir en paz. ¿Con quién? ¿Con los que me caen bien? No, con todos. Palabras. Y aquí es en el 19, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. ¿Sí? Pues dicen las escrituras, venganza, yo les dice el Señor. Efesios 4, 31 dice, y espero que con esta serie de versículos puedas tener un amplio panorama de que puedas decir qué es lo que Dios quiere para tu vida hoy. Efesios 4:31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros y sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahí está. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Más claro? Mi hermano, bro, mi amigo, querido, creo que es más que claro lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.
Pero esto no es todo. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Todas estas citas aparecen allí en tu pantalla para que tomes nota. Dice, por último, todos deben ser de un mismo parecer. Compadézcanse unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal nuevamente. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. ¿Complicado? ¿Difícil? Fuera de Cristo esto es imposible. Pero en Cristo podemos hacer esto y muchas otras cosas más. Y por si fuera poco, hermanos, todavía no terminamos. Seguimos en Colosenses 3:12, Colosenses 3:12, Colosenses 3:12 y dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con qué, con los que nos han hecho cosas padrísimas, no, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. ¡Wow! Más desarmado no puedo quedar después de esto. Pero Marcos también nos está dando una gran lección. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, ¿sí? Versículo 25, dice así. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. ¿Has guardado rencor contra alguien uno de estos días? ¿Para qué? Para que su Padre, nótese que es el Padre Dios, el Dios el Padre, que está en el cielo, también les perdone a ustedes sus pecados. Vamos a tratar de leer esto con un sentido diferente. Para que Dios les perdone sus pecados, ustedes tienen que perdonar a quien ha estado en contra de ustedes. Qué interesante. Aquí es muy importante notar esto. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. ¿Contra quién has guardado rencor últimamente? Perdónalo. Perdónalo. Para que Dios te perdone también a ti. Mateo 6:14. Les dije que se agarraran. Mateo 6:14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Recuerdas esta ilustración que la Biblia nos arroja, en donde estaba el rey y a uno de sus súbditos que tenía una gran deuda con el rey? El súbdito le pide misericordia y el rey piensa un momento, híjole, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, te perdono, vete, ¿no? Y entonces cuando este súbdito se encuentra con otro que le debía a él mismo, entonces le dice, lo agarra por el cuello y le dice, oye, tú me debes. Pero entonces la deuda comparada con este segundo individuo o deudor, con la deuda que tenía el primer deudor, no se comparaban. Es decir, era muchísimo más grande la primera deuda que la segunda deuda que tenía el segundo individuo. Y entonces lo llevó a la cárcel. Y entonces el rey se enojó y le dice, ¿por qué hiciste esto si yo te perdoné muchísimo más a ti y no lo pudiste hacer con tu hermano? Por eso, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y por último, Lucas 6. Lucas 6. Lucas 6:28. ¿Sí? Dice, bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Esto nos da una pauta y principios bíblicos para saber qué hacer cuando enfrentemos algún conflicto. Hoy
mi hermano, mi hermana, invitado, amigo, amiga, chavo, chava, ya no tienes ninguna decir, es que no sé qué hacer, es que no sé qué dice la Biblia. Hoy ya sabes lo que dice Dios en la Biblia para resolver conflictos. ¿Quién podría decir amén a eso? Voy a continuar. El cristiano debe caracterizarse por el perdón, ya que el Evangelio es un mensaje de perdón. Déjame decirte esto. Dios Padre ha enviado a su Hijo, que es Cristo, quien ha llevado nuestra culpabilidad voluntariamente para perdonar precisamente nuestros pecados y reconciliarnos consigo mismo. Esto es en Efesios capítulo 2. Estábamos muertos y Dios en su rica misericordia nos reconcilió con el Padre. Esto es gracia, una gracia salvadora. Por lo tanto, el Evangelio se trata de perdonar, reconciliar, redimir. Y perdonar y otorgar perdón como Dios lo hizo primero. No tan solo es una cuestión de, sí, cuando alguien te pide perdón, sí, no te preocupes, no pasa nada. Sino la cuestión es otorgar perdón, porque si no también estaríamos transmitiendo una cuestión de orgullo. Y pedir perdón, definitivamente, porque si no lo hacemos, también estamos transmitiendo una cuestión de orgullo. Entonces, perdonar y otorgar perdón en nuestras relaciones interpersonales. Lo decimos esto en consejería prematrimonial. ¿Quieres darte cuenta de quién está teniendo mayor madurez en su espiritual? Fíjate, quién pide perdón primero y otorga el perdón. ¿De cuál de estos dos eres tú hoy? Porque cuando nosotros entendemos que cualquier ofensa, por más grave que sea, se queda corta en comparación con la magnitud de la más pequeña de nuestras ofensas con Dios, contra Dios. Es decir, imagina el acto más violento, ofensivo, repugnante que te hayan hecho o que tú hayas hecho. Y entonces, compáralo con que eso se queda muy cortito, se queda corto en comparación con la magnitud de la más pequeña de nuestras ofensas contra Dios. Es decir, siendo Dios justo, el mayor de mis pecados se queda muy cortito, por así decirlo, delante de la justicia de Dios. ¿Sí? Vamos a continuar. Una advertencia. Pablo termina con una advertencia para los que viven en pecado. Y ojo aquí, viven, practican el pecado. Dice el versículo 9 y 10. Dice el versículo 9 y 10 de Primera de Corintios. Vamos a regresar, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que están al pecado sexual, palabra por culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Quién no en su interior lo más de sus pensamientos o puede dar de esto, Señor? Aquí Pablo no está recordando la pecaminosidad del hombre natural, sino una advertencia a esa práctica de pecados tales y que aún se dicen seguidores de Cristo. Es ahí en donde Pablo está diciendo, no heredarán el reino. Dios, si están insultando, si están difamando, si están haciendo ese tipo de cosas, ninguno que esté en esa lista se va a ir. Por lo tanto, yo creo que ni yo, el de este lado de la pantalla, ni usted heredaríamos por nuestro propio mérito el reino de Dios. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que nos justifica. Y con esto termino. Un recordatorio de nuestra nueva identidad. Pablo dice en el versículo 11, algunos de ustedes antes eran así, lo que acabamos de leer, pero fueron limpiados, fueron hechos
santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es gracia, mi querido. Porque si bien todos llevamos un corintio adentro y la pregunta no sería quién ha desarrollado un conflicto contra otro, en mi contra, sino yo cómo he podido pedir perdón y darme cuenta y entonces otorgar el perdón y resolver esos conflictos para que entonces Cristo sea el que resplandezca en nuestra forma de actuar. Entonces aquí Pablo termina en un recordatorio de nuestra nueva identidad. Lo que en otro tiempo éramos algunos, pero en Cristo, de Cristo en adelante, somos algo nuevo. Tenemos una nueva vida. 2 Corintios 5:17, porque los que están en Cristo, nueva criatura son. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Eso es lo glorioso del Evangelio. Que si antes tú y yo, jovencita, teníamos esos deseos, Dios te dice, ya eres libre. Ya eres libre de aquella estilo de vida conflictiva, tóxica, por así decirlo, esta palabra de moda. Ya eres libre, ya has sido lavado, ya has sido lavada. Por aquella, no estoy promoviendo esos termómetros digitales que te borran la memoria como Men in Black. Esto es mucho más, perdón, es un chiste. Estamos diciendo que Dios va muchísimo más allá, en donde te lava por completo. Algunos dijeron por ahí, oye, te lavaron el coco yendo a esa iglesia o yendo a Cristo. Bueno, yo podría decir, sí, me lavaron la cabeza, el corazón y el cuerpo entero. Todo me ha lavado por la sangre de Cristo. Eso es gracia. Has sido santificado, es decir, ahora estás apartado para alguien. ¿Sí? Como Pastor Quique lo pone con estas palabras. ¿Te acuerdas cuando en la escuela o cuando tú estuviste en un equipo de fútbol o de básquetbol o de lo que sea, te decían, yo lo aparto, él va a ser de mi equipo? Entonces Jesucristo dijo, bueno, a aquellos viles y menospreciados que nadie quiere, que son unos tronquitos en el fútbol, entonces a él, dame a Eric, yo lo aparto para que juegue en mi equipo. Y digo, ¿en serio Dios? Sí. Por eso hemos sido santificados. Hemos sido progresivamente apartados del pecado y justificados, es decir, con este acceso directo a Dios. Por lo tanto, yo tengo clara mi identidad. Yo tengo claro lo que soy en Cristo Jesús. ¿Tú tienes clara cuál es tu identidad? ¿Has hecho últimamente algún recuento de tu identidad? A pesar de cómo te sientas, porque hay ocasiones en las que no nos sentimos bien, pero aún nuestra identidad no está en tela de juicio. Nuestra identidad en Cristo Jesús es muy importante al momento de enfrentar crisis. Y esta crisis de la pandemia, que no quisiera llamarlo crisis, sino una oportunidad para poder invertir en nuestro interior, tendría que ser una excusa importante o un momento importante para poder tener claro quién soy. Yo tengo claro quién soy en Cristo Jesús. ¿Tú tienes claro quién eres? Esa nueva vida esclarece y deriva nuestra nueva identidad. ¿Para qué? Para poder actuar de forma que a Dios le agrade. Identidad va a determinar actividad y la práctica de la actividad confirma nuestra identidad en Cristo. Así que este fue el recordatorio de la identidad. Este fue el llamado de Pablo en vivir los juicios en la iglesia. Nosotros tenemos las herramientas para atender esos asuntos pequeños y para poder ver la vida desde una perspectiva más allá de nuestros ojos. Salirnos de la caja, como algunos dirían, y entonces ver la vida desde la perspectiva de Dios por encima del sol, para que entonces podamos vivir acorde a nuestra nueva identidad. Podamos actuar conforme a lo que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario, para que podamos resolver conflictos de la manera que a Dios le agrada. ¿Quieres disfrutar esta nueva vida? Queremos orar por ti. ¿Quieres saber cómo vivir esta nueva vida? Déjate guiar por el Espíritu Santo
y que su palabra sea sembrada en tu corazón. Déjame orar por ti y después cantar a Dios por encima del sol. Padre, gracias porque nos da respuesta a cada asunto de nuestra vida, Señor. Y a pesar de la condición en la que a veces se nos complica tanto o no queremos por causa del orgullo resolver conflictos con nuestros hermanos, hay múltiples y muchos versículos que nos dirigen para poder actuar de una forma correcta. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces minimizamos nuestros asuntos y maximizamos los de los demás y entonces levantamos un juicio duro en contra de los demás cuando nosotros deberíamos entonces de arrepentirnos de nuestros propios deseos y entonces actuar conforme a tu voluntad y no cansarnos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque el juicio más importante, más pesado, la litigación, Señor, manda más grande, el juicio más grande, Señor, ya lo ganaste tú en la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros podemos actuar perdonando a los que nos ofenden, Señor. Podemos practicar lo que tú nos has enseñado y modelado, Señor. Porque creo firmemente que tú nunca nos has dicho ni nos dirás nada que no hayas hecho o modelado a nuestras vidas. Así que aquí estamos, Señor, tan necesitados de nuestras ofensas y ayúdanos también a perdonar a los que nos ofenden, Señor. Con tal argumento, entonces, de que tú iniciaste esa reconciliación en el tribunal celestial a favor nuestro, contra nosotros, que merecíamos la condenación, la muerte eterna, y que nos diste tu justificación, Señor, permítenos seguir caminando, confiando, amando y agradando a Dios, Señor. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a ver la vida desde una perspectiva diferente, renovando nuestro entendimiento para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te agradezco que nos hayas dejado entrar hasta tu hogar, tu casa, tu corazón, pero sobre todo es porque queremos compartirte y brindarte este material de parte de Cristo, de parte de Dios, para que tú y yo podamos saber qué quiere Dios para nuestra vida hoy. Así que te mandamos un gran abrazo, un cálido saludo también en donde quiera que tú estés y estamos para servirles. Muchísimas gracias por su tiempo